empezamos algo de la fisiología de los fisiología sanguínea. Ustedes ya vieron algo con la doctora Beatriz, pero yo les voy a alimentar algo de lo que es la fisiología del eritrocito. ¿Qué son los eritrocitos? Pues son elementos formes, ¿sí? Que son los elementos cuantitativamente más numerosos de la sangre, ¿sí? Y ellos recorren más o menos unos 600 kilómetros de territorio vascular en su vida media. Ellos duran más o menos unos 120 días. Y durante esos 120 días están recorriendo más o menos unos 600 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir en términos análogos? ¿Sí? Si 600 kilómetros los hace en 120 días, un kilómetro lo recorrerá en 0,2 días. O sea que esto lo hace en un kilómetro, lo recorre, si es 0,2 días, 4,8 horas. ¿Sí? Y si nos vamos a esto, en términos generales, y empiezo a hacerle reducciones matemáticas, me está diciendo que los eritrocitos tienen un recorrido promedio, una velocidad con que está corriendo de 5 centímetros por segundo. ¿Sí? En un segundo han recorrido 5 centímetros de ese territorio vascular. Hagamos entonces la analogía. Pues recorrieron 600 kilómetros. Una cuestión que yo tengo aquí, que me ocurrió algún día pensarla, pues si el recorrido son 600 kilómetros, estamos situados en Armenia, pongamos una distancia de una ruta de Armenia a una ciudad que se gaste más o menos unos 600 kilómetros. Entonces ponemos Armenia, Bucaramanga. ¿Sí? El tiempo estimado de viaje, ¿sí?, de una persona normal es de más o menos 12 horas, mediodía. ¿Sí? Mediodía. Piensen ustedes, mediodía se gastó para recorrer 600 kilómetros. Bueno, el eritrocito, si un eritrocito pasara por acá, llegara a Pereira, si estuviera por acá, ¿cuántos días se demoraba para llegar a Bucaramanga? 120. 120 días, más o menos, para que ustedes tengan una idea de lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la misión, ¿sí?, de los eritrocitos? Pues proteger, transportar la hemoglobina. ¿Sí? Y estos eritrocitos tienen unos componentes importantes. ¿Sí? Primero, pongamos que no contiene. No contiene núcleo, es anucleado, no tiene organelas, tiene citoplasmas, pero organelas citoplasmáticas, no tiene ribosomas y tiene mitocondrias. Esto me está diciendo que los eritrocitos son volcados hacia la circulación con tres elementos básicos: una membrana, hemoglobina y una maquinaria enzimática. ¿Sí? Ya vieron ustedes en la bioquímica del eritrocito y vieron cómo los eritrocitos tienen un sistema de metabolismo muy simple, ¿sí?, que es una glicólisis a través, una glicólisis eh, anaeróbica, ¿sí?, básicamente con varias vías alternativas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? Pues son volcados a la circulación con ciclos energéticos simples, en concordancias con sus moderadas exigencias metabólicas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué características tiene un eritrocito? Cuando hablo de los eritrocitos vamos a hablar de varias cosas. La forma. ¿Sí? La forma de un eritrocito es un disco bicóncavo que tiene una apariencia circular y con un área central muy pálida. Esto es la forma de los eritrocitos normales, con un diámetro entre 7,8 y 8,2 micrómetros, promedio 8 micrómetros. La distancia que hay de más o menos
Un capilar, lo que mide más o menos un capilar, ¿sí? Su espesor en el centro es menor que la periferia, por eso es que da esa apariencia pálida en el centro, ¿sí? Muy bien. Cuando uno va a hacer un hemograma, pues valora la serie roja. ¿Están escuchando? Sí, doctor. Bueno, sí, doctor. Entonces, vamos a pedir un cuadrito mático, un hemograma. Entonces, uno mira serie roja. ¿Y qué vamos a mirar de la serie roja? Índices eritrocitarios, primarios y secundarios. Los primarios, ¿cuáles son? ¿Cuántos números de eritrocitos hay? ¿Cuál es la hemoglobina y cómo está el hematocrito? Y hay otros índices secundarios que yo ya no voy a nombrar, que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esto ya lo vieron en microbiología con los doctores de micro, ¿cierto? Los paradigmáticos. ¿Sí lo vieron? Bueno, un repasito. Entonces, si uno mira los índices eritrocitarios primarios, que son estos, los valores varían de acuerdo a la edad, al sexo, etcétera, ¿cierto? Pero cojamos uno que me interesa mucho, la hemoglobina, ¿cierto? Entonces ustedes miran, la hemoglobina es un poquito más alta en el hombre que en la mujer, ¿sí? Y el hematocrito varía también mucho. El hematocrito está entre 30 y 50 y se considera máximo elevado en hombres de 55 y máximo en mujeres de 50, pero eso varía, ¿cierto? Bueno, entonces, no olviden que la sangre tiene dos componentes, ¿sí? Importantes. El primero, que es el plasma sanguíneo, y el segundo, que son los elementos formes. Y los elementos formes circulantes más abundantes son los eritrocitos. Y este paquete de eritrocitos forman lo que nosotros llamamos el hematocrito, que aquí tenemos un promedio normal de 45%, ¿cierto? Porque puede estar entre 30 y más o menos 50 milímetros, 50%. ¿Y cuáles son esos índices eritrocitarios secundarios que vieron por ahí en microbiología? Bueno, estos índices secundarios nos ayudan mucho para definir el tamaño del eritrocito, ¿sí? La coloración del eritrocito y el peso del eritrocito, ¿sí? Estos tres parámetros nos ayudan mucho. Nos van a definir tamaño, coloración, peso, ¿sí? Entonces, el primero que aparece ahí es el llamado volumen corpuscular medio, ¿sí? Que se mide en femtolitros, que lo normal es de 80 a 100 femtolitros. El otro parámetro que usamos con mucha frecuencia, ¿sí? Es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se mide en gramos por decilitro, que sería normal entre 32 y 36. Esta hemoglobina corpuscular media es muy similar al otro, con cifras de picogramos por glóbulo rojo. O sea, cuánto está pesando este eritrocito, que sería normal 27-31. ¿Sí? Tenemos esos tres parámetros para irnos familiarizando. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos mide el volumen corpuscular? Mírenlo aquí, la figurita. ¿Nos está midiendo qué? El tamaño, ¿cierto? Entonces nos está diciendo cuál es el volumen y a su vez nos está diciendo el tamaño. Y entonces esto es importante, porque si yo tengo un estado anémico, un síndrome anémico, y el cuadro hemático me dice que el volumen corpuscular medio, ¿sí? Está entre 80 y 100 femtolitros, me dice esta anemia es normocítica. Y si es mayor de 100, me dice es macrocítica. Y si es menor de 80, pues es microcítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un valor de referencia normal, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué cosa? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿para qué me sirve ese volumen corpuscular medio? Para clasificar el tamaño y clasificar morfológicamente un estado, un síndrome anémico.
Ya decía, si ese volumen corpuscular está normal, véalo aquí, decimos que la anemia es normocítica. O si está elevado, mire aquí, mayor de 100 hectolitros, me dice que es macrocítica. Y si está menor de 80, me dice que la anemia es microcítica. Ya empecé a hablar de anemias y qué importancia es eso. Hablamos también por allá de la concentración, me detengo a esta, que es la que más miro yo, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta concentración me mide la coloración, mírenla aquí, de los eritrocitos. Y entonces me permite a mí, en un síndrome anémico, definir el tipo de anemia, ¿cierto? Cuando yo tengo un valor de referencia normal, o sea, una concentración de hemoglobina corpuscular media entre 32 y 36 gramos por decilitro, me dice que es normocrómica. Si es mayor de 36, es hipercrómica, y si está por debajo de 32, me está diciendo hipocrómica, ¿sí? No sé qué tanto han visto ustedes de anemias, pero simplemente las anemias hipercrómicas son muy raras, solamente las veríamos básicamente en las anemias esferocíticas, en esferocitosis hereditaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces me está diciendo esto, síndrome anémico, clasificación morfológica, además de volumen corpuscular media, ¿qué mido? Concentración de hemoglobina corpuscular media. Y me dice si es normocítica, hipocrómica, normocrómica, perdón, hipocrómica o hipercrómica. ¿Cuál es esta la más rara? La hipercrómica. La hipercrómica, ¿cierto? La hipocrómica, por ejemplo, la ven ustedes en anemias ferropénicas y en anemia por enfermedad inflamatoria crónica, etcétera. Y la normocrómica, por ejemplo, la ven ustedes en anemias hemolíticas, ¿sí? Entonces uno mira acá, ¿qué está mirando? Uno, el tamaño, miren aquí el tamaño, ¿sí? Tamaño más grande, más chiquito, más grande, más chiquito. Y estamos mirando también, ¿qué? El color, ¿cierto? Entonces, esta sería hipercrómica, esta sería una normocrómica, esta sería una hipocrómica, que puede ser macro, normo o microcítica, ¿sí? Así se clasifican las anemias en su aspecto morfológico, de una manera práctica, ¿sí? Bueno, este otro valor de parámetros de índice eritrocitario secundario se llama el índice de distribución de los eritrocitos, ¿sí? Esta es la sigla en inglés, también llamada, como ustedes ven aquí, amplitud de distribución eritrocitario o el intervalo de distribución de los eritrocitos, recibe varios nombres, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que hay variación en el tamaño de los eritrocitos, que en una sola muestra usted va a encontrar eritrocitos que varían su tamaño. Unos eritrocitos grandes, normales, otros chiquiticos. Lo normal es que entre el 10 y 15%, 10.5, 14.5, haya variaciones en el tamaño de los eritrocitos. Eso es lo normal, ¿sí? Lo normal. Y vamos a ver que ese índice pues nos ayuda mucho para definir otro tipo de anemias. Entonces, cada vez que el índice de eritrocitos está elevado, o sea, por encima del 15%, 14.5 para ser exacto, decimos que hay una anisocitosis. Entonces, ¿qué es la anisocitosis? La variación ¿en qué? En el tamaño de los eritrocitos. Tamaño de la eritrosis. Muy distinto a la poiquilocitosis, que lo vieron para ustedes también, que es la variación en la forma de los eritrocitos, ¿sí? Entonces aquí vemos variaciones del tamaño, ¿lo ven lo bonito? Veamos unos grandes, otros más chiquiticos, otros por acá varían mucho, lo que llamamos una anisocitosis, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este tiempo que me queda aquí, voy a hablarles algo de esto que se llama la eritropoiesis, ¿sí? Poei es crear, formar. Entonces, ¿cómo se forman los eritrocitos? Los eritrocitos se empiezan a formar a partir de la vida embrionaria y fetal, ¿sí? Entonces, durante esta vida embrionaria hay unos períodos de hematopoiesis embrionaria, ¿sí?
que empiezan a través de un periodo mesoblástico, luego hepático y finalmente ya el tejido mieloide del hueso, ¿sí? De manera que, miren ustedes, que cuando estamos en este periodo que llamamos mesoblástico, me está diciendo que es el saco vitelino, este que aparece aquí, el saco vitelino o saco de Yolk, ¿sí? El que produce las primeras células sanguíneas primitivas. Lo van a ver muy bien con el doctor Oscar Ruiz, ¿sí? Y este proceso se inicia a partir de la tercera semana de gestación, vida embrionaria. Ya luego, ya esta hematopoiesis pasa de saco vitelino y el saco vitelino manda siembras al hígado, ¿sí? Unas células madres del saco vitelino que son sembradas hacia el hígado. Y es lo que llamamos el periodo hepático, que es la hematopoiesis hepática y esplénica. Se empieza a formar a partir de la quinta semana de gestación. Empiezan a aparecer los primeros elementos eritroides. Aquí es donde empieza a sintetizar la llamada hemoglobina fetal, que algún día podríamos hablar de ella. Y luego, a partir del quinto mes de vida, ¿sí? Intrauterina, lógico, ¿sí? El lugar donde se forman los eritrocitos es a partir de los huesitos, en la médula ósea roja, ¿sí? Esta médula ósea roja es donde recibe, ¿sí? Todos estos eritrocitos en la vida fetal, ¿sí? Ok, entonces, primero, el primer desarrollo de la eritropoyesis ocurre ¿en dónde? En el saco vitelino. Luego viene el periodo hepático, que es hígado y vaso. Y luego, mira aquí, a partir de la vida fetal, empieza a ver, ¿sí? La eritropoyesis de los huesitos, que perdura hasta que nos morimos, ¿sí? En la médula ósea, los huesitos. O sea, cuando nosotros nacemos, la médula ósea, en este caso la médula ósea roja, ¿sí? Hematopoyética, ocupa todo el esqueleto. Pero luego vamos envejeciéndonos y entonces esa médula se convierte en médula amarillita, ¿sí? Y se va perdiendo el centro de la periferia y queda algo de médula ósea roja en el adulto, que sería ya la que se alberga en los huesos planos del esqueleto. Estas zonas, ¿sí? Son las zonas que contienen la médula ósea en un adulto, como es el cráneo, las vértebras, las costillas, el esternón, la pelvis, ¿sí? Y la zona proximal de estos huesitos, húmero y fémur, ¿sí? Entonces, volvamos, saco vitelino, hígado, vaso y médula, ¿cierto? ¿Y de la médula qué? ¿Cómo le llamamos? ¿La médula qué? Ósea, ¿cierto? Bueno, inicialmente de todos los huesitos, pero esa médula va cambiando y se va desarrollando. De manera que, perdón, ¿sí? Esta médula ósea que está aquí adentro del huesito de aquí, ¿sí? Es la que produce los eritrocitos, ¿sí? La médula ósea, ¿sí? Que puede ser después ponerse rojita, ¿sí? Amarillenta, tipo graso, etcétera, hasta que finalmente en el adulto aparece la médula ósea roja definida en estos huesos, que son huesos como el esternón, lo vemos aquí, la parte próxima del húmero y del fémur, las crestas ilíacas, en la columna vertebral, que es la médula ósea ósea. Entonces, conclusión, ¿dónde se forman los glóbulos rojos en la vida fetal y en el adulto? En la médula ósea, ¿cierto? Ahora, ¿y dónde está esa médula ósea en los adultos? En estas zonas que ya le dije, ¿sí? En el esqueleto axial, cráneo, costillas, la columna, la pelvis, ¿sí? Las partes proximales de estos huesos, húmero y fémur. Ahí está básicamente la médula ósea. Cuando nosotros nos van a estudiar, van a hacer un estudio, perdón, de médula ósea
¿sí? Un aspirado, una biopsia. Estas son las zonas que se aspiran. Frecuentemente se aspira la cresta ilíaca o el esternón para tomar una muestra. Bien. ¿Cuánta cantidad se produce de eritrocitos al día? ¿Sí? Resulta que de 100 partes que circulan en la sangre, de 100 eritrocitos, 1% se mueren. Y ese 1% tiene que ser restablecido por la médula ósea. ¿Y cuánta cantidad entonces se produce? Más o menos, miren ustedes, unos 200.000 millones de eritrocitos al día. Una cifra impresionante. ¿De acuerdo o no? Pues relacionan esta cantidad de 200.000 millones de eritrocitos cada día. Estamos produciendo, mire aquí, 2.3 millones de eritrocitos por segundo. ¿Sí? Es decir, 2 millones de células rojas se producen cada segundo. ¿Sí? ¿Y esto con qué lo relaciona? ¿Esto qué es para ustedes? Nuestra vía láctea. ¿Sí? Bien. La producción de eritrocitos diarios equivale al número de estrellas que contiene nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Sí? Entonces, imagínense, pues, es incontable. 200.000 millones de eritrocitos se producen cada día. ¿Sí? ¿Y cómo se van a formar? Bien. Entonces, se forman a partir, en la médula ósea. Tengan en cuenta, ¿cierto? Y se forman a partir de una célula pluripotencial llamada célula madre. Y esta célula madre se va a diferenciar en células progenitoras que van madurándose hasta convertirse en células precursoras. ¿Sí? Ya la médula ósea finalmente envía una célula un poquito inmadura, que sería el reticulocito, a la sangre, que se demora 1 o 2 días en convertirse finalmente en el eritrocito. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que esto ocurra, se forman los eritros en varios estadios. Entonces, el primer estadio es la formación de células progenitoras. ¿A partir de quién? A partir de una célula madre pluripotencial, que es la célula progenitora, la célula de stem cell. ¿Sí? Esta célula madre da origen a unidades formadoras de colonias, que son las células progenitoras. ¿Sí? La célula madre mieloide pluripotencial, ¿sí? Que es la que va a ser responsable de formar todas esas colonias de granulocitos, eritrocitos, macrófagos, etc. ¿Sí? A partir de estas células, que ya decía ahora, formadoras de colonias, como esta aquí, se van a formar los progenitores eritroides, de los cuales tenemos 2 importantes. La unidad formadora eritroide rápida y la unidad formadora de colonias eritroides, BFUE, UFC. ¿Sí? Estas, perdón, son las que llamamos células progenitoras, ¿sí? Eritroides, ¿sí? Aquí, que se están diferenciando, para convertirse en células precursoras, ¿sí? Que es el estadio ya 2 propiamente. A partir de esta célula final, o en las UFC, ¿sí? Se forman los llamados proeritroblastos. Estos proeritroblastos son la primera célula precursora reconocible de los eritrocitos. A partir de estos proeritroblastos se forman los llamados eritroblastos. Y hay diferentes. Entonces tenemos un proeritroblasto que se ha diferenciado en eritroblasto. Y tenemos la primera línea, que es el basófilo, el policromatófilo y el ortocromático.
ahí aparecen las llamadas células precursoras, ¿sí? Para finalmente, ¿sí?, convertirse en células ya un poco más maduras. Este eritrocito, eritroblasto ortocromático, va a botar el núcleo, eyecta el núcleo, ¡pac!, bota el núcleo y lo convierte en uno más pequeñito que se llama reticulocito, ¿sí? Y este reticulocito se expulsa hacia la sangre, dura uno o 2 días y luego finalmente se madura y se convierte en el llamado eritrocito, ¿sí? Entonces, muy importante saber la presencia de este reticulocito, porque este reticulocito es el que nos va a hablar de la eficacia de la eritropoyesis. Cuando yo quiero ver cómo está la eficacia de la eritropoyesis, simplemente valoro y miro cómo están estos reticulocitos en sangre, ¿sí? Son eritrocitos que tienen un diámetro similar, un poquito más grandecitos que los eritrocitos, ¿sí? No tienen núcleo, porque acuérdate que ese todo su papá anterior, pero tienen un RNA residual y conserva algunas organelas citoplasmáticas, como los ribosomas, ¿sí? Y estos ribosomas son capaces de seguir sintetizando hemoglobina hasta que finalmente se convierte en eritrocito. ¿Y por qué se llama reticulocito? Porque básicamente estos ribosomas se aglutinan y se pueden teñir con azul de metileno. Y entonces pueden observar como unos granulitos de estructuras reticulares como en forma de red, ¿sí?, etcétera. Y no olviden, ellos son expulsados de la médula y permanecen más o menos 2 días en sangre periférica, donde van a perder todos sus ribosomas para formarse finalmente y convertirse en los eritrocitos, ¿sí? Entonces, diferencia entre un reticulocito y aquí no lo noté, me excusa, un eritrocito. Este es un poquito más grande, lo ven acá, tienen un volumen mayor, por eso cuando hay muchos reticulocitos hay macrocitosis, o sea, el volumen, el volumen corpuscular medio está elevado, ¿sí? Son eritrocitos que colorean, ¿sí? Muy normal, están entre 32 y 36, un poquito son hipocrómicos, un poquito pues, no tanto. Entonces, resumimos. Miren que la médula ósea, a partir de una célula madre, produce las células progenitoras y estas se convierten en las células precursoras. ¿Cuál es la primera célula precursora? El proeritroblasto. El proeritroblasto. Y acuérdense que hay eritroblastos basófilos, ¿sí?, ortocromáticos, vean aquí, policromáticos y ortocromáticos. Este señor ortocromático empieza a formarse a partir de aquí. Día 1 empieza a formarse el proeritroblasto, tarda unos 3, 4 días hasta que finalmente eyecta el núcleo y lo pasa de la médula a la circulación. Y libera ¿qué? En el día 5, a partir del momento que se está formando el reticulocito, ¿sí?, que la célula es una célula todavía un poquito inmadura, ¿sí? Entonces, a partir de una célula madre, ¿sí?, una célula madre, se están formando los precursores eritrocíticos, ¿cierto? Lo llamamos primero proeritroblasto, y luego vienen los eritroblastos hasta que la sangre periférica se libera de ¿quién? El reticulocito, que dura unos días para transformarse finalmente en eritrocito. Todo esto tarda más o menos 5 días, 5 o 6 días en la médula ósea para que se lleve a cabo a partir de la formación de la célula madre hasta finalmente convertirse en un eritrocito, ¿sí? Entonces, si lo vamos acá, célula madre pluripotencial, el stem cell, aquí estarían los progenitores eritroides y aquí están las células precursoras. El primero, el proeritroblasto.
Y aquí están los eritroblastos hasta finalmente convertirse en, liberarse en forma de ¿qué? Reticulocito y por último el eritrocito. ¿Ya lo sabían todo esto? Pregunto, ¿ya lo sabían? Pues no habíamos sondeado las células progenitoras, pues en los dos tipos de unidades de formadores de colonia. Eso sí no lo sabía. Sí, lo habíamos visto como por el, más o menos. Pues, pero ya está haciendo, entonces empecemos. Otra vez aquí mirando esta gráfica. Primero, los eritrocitos se forman a partir de una ¿qué? ¿Célula qué? Madre pluripotencial. Correcto. Y pasa por dos estadios, ¿sí? Estadios. El primer estadio es la formación de células progenitoras, ¿cierto? ¿Ok? Luego vienen las células precursoras, que la primera es el eritroblasto, y luego los eritroblastos. Y luego las células maduras. Una que no es tan madura, pero que sale de la médula ósea, que se llama el reticulocito, ¿cierto? En cada una de estas divisiones, en cada una de estas transformaciones, hay divisiones y divisiones y divisiones. Mire usted la célula progenitora. Y empieza de una, se divide en dos, y esta se divide en dos, y dos, y dos, y dos. Empieza a haber divisiones, 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 hasta finalmente convertirse en células madre, ¿sí? Es decir, las células UFCE originan dos proeritroblastos. Y cada proeritroblasto forma más o menos, va a formar finalmente 8 reticulocitos, ¿sí? O sea que las células progenitora, a partir de estas células progenitoras se forman, por cada célula progenitora se forman 16 eritrocitos. ¿Todos son vitales? Pues vamos a ver que no. Si ustedes miran aquí la gráfica, mire uno que murió. Es un fenómeno de apoptosis, ¿sí? Y ¡pam! Y aquí también, vea, no maduró y murió. Se llama apoptosis normal en la médula ósea, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, conclusión. ¿Cuáles son las células maduras del eritrocito? Aquellas que no tienen ¿qué? Núcleo ni... Correcto, núcleo. Las células nucleares. ¿Cuáles son? El reticulocito y el eritrocito maduro. ¿En qué se diferencia un reticulocito de un eritrocito maduro? Uno, el reticulocito ha botado ¿qué? Los ribosomas. No, el núcleo lo botó cuando el eritroblasto ortocromático liberó y se convirtió en reticulocito. ¿Sí? Acuérdense que estas son células nucleadas. A partir de estas células progenitoras, proeritroblasto, hasta el eritroblasto ortocromático, que es el que pierde y bota el núcleo y se convierte en reticulocito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos la eritropoyesis. ¿Qué es la eritropoyesis? Pues, hombre, la capacidad proliferativa y madurativa de la médula ósea roja para producir esos elementos eritroides. ¿Sí? Entonces decimos que hay una eritropoyesis eficaz, ¿sí? Cuando se estima que el número de reticulocitos que ingresan a la sangre es normal, ¿sí? Es decir, uno valora los reticulocitos y uno dice, ¿qué porcentaje de reticulocitos hay en sangre? Que es lo que vamos a ver más adelante. Con eso me está valorando la eritropoyesis en forma eficaz. Entonces, ustedes quieren saber cómo está la eritropoyesis, ¿qué valoramos? ¿Qué miramos en sangre? La presencia de reticulocitos. Si ese porcentaje de reticulocitos está bajito, me está diciendo que la eritropoyesis es insuficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una reducción o una ausencia de esos precursores eritroides, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a ver, o ineficaz. Y entonces, resumiendo, si yo quiero ver la capacidad regenerativa de la médula ósea, debo mirar este elemento que se llama índice de reticulocitos, ¿sí?
que debe ser en promedio entre 2 y 3%, o sea, 2.5 promedio. Si yo tengo estos reticulocitos, este índice de reticulocitos, el conteo de índice de reticulocitos está entre 2,5, entre 2 y 3, me está diciendo que la eritropoyesis es eficaz y suficiente. ¿Y por qué es eficaz y suficiente? Porque ese eritrocito proliferó, perdón, porque esa médula ósea proliferó y maduró los eritrocitos. ¿Está claro ese concepto? ¿Sí? Esto que vemos aquí son los reticulocitos. Entonces, no olviden, yo quiero ver cómo está la proliferación, la eritropoyesis de un paciente, si es eficaz o no. Miro y conteo cómo están los reticulocitos, que deben estar en promedio entre ¿cuánto? 2 y 3%. Correcto. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, estos reticulocitos, que son las células de transición entre eritroblasto nucleado y hematídeo maduro, ¿sí? Que tiene polirribosomas, que permanecen 2 días en la sangre hasta transformarse en los eritrocitos, etcétera. Recuerde, estos eritrocitos salen a través de la médula ósea. Me están diciendo cómo está la eritropoyesis. Entonces yo digo, bueno, quiero mirarla cómo está la eritropoyesis. Entonces pido en sangre lo que llamamos un recuento de reticulocitos, que es otro índice eritrocitario secundario, muy importante. ¿Sí? ¿Qué refleja esto? La sustitución diaria de población de eritrocitos. Sustitución diaria, porque recuerden que el 1% de eritrocitos circulantes muere, por eso se debe sustituir. Y para que se sustituya, la eritropoyesis tiene que ser eficaz. Entonces uno mira estos recuentos de reticulocitos y los valora según el porcentaje, ¿cierto? Por ejemplo, en varones está entre 0.1 y 0.5%, esto varía de acuerdo a la mujer, pero miren ustedes, un varón promedio esto, aunque los niños más pequeñitos tienen los reticulocitos un poquito más elevados, ¿sí? Estos valores son muy relativos, entonces, ¿por qué? Porque a veces falla la interpretación, entonces para eso se usa lo que yo les dije, el índice de reticulocitos corregido, ¿sí? Y este índice determina el porcentaje de reticulocitos que ya les cité aquí. Lo multiplico por el hematocrito y lo divido en 45, que es el porcentaje. Entonces, cuando yo en laboratorio, yo no tengo que hacer esto, simplemente en el laboratorio índice de reticulocitos corregido. 2, lo que Normal. normal. Medio, 2,5. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría cuando ese índice está debajo? Voy bajito. Me está diciendo que la anemia es hiporregenerativa. ¿Sí? Me está diciendo que hay una eritropoyesis insuficiente. ¿Y por qué hay una eritropoyesis insuficiente? Porque la médula no prolifera, hay un trastorno de la proliferación, o los eritrocitos no maduraron correctamente, por un defecto de la maduración nuclear o por un defecto de la maduración citoplasmática. Ojo con eso, ¿cierto? Porque esto es clave. Esta gráfica es clave. Esta gráfica la preguntan ustedes siempre en medicina interna. Y cuando ya pasan en medicina, después de medicina interna, me dicen, doctor, me acordé de toda esta clase. ¿Qué pasa cuando esos índices de reticulocitos están por encima del 3%? O sea, en promedio por encima de 2,5. Dice, esto es una anemia hiperregenerativa, cuando yo estoy estudiando la anemia desde el punto de vista patogénico. Y cuando se elevan los reticulocitos, hombre, por ejemplo, cuando hay una hemólisis, una anemia hemolítica, o cuando el paciente sangra en un estado post-hemorrágico, los reticulocitos sangran. Y es lógico, porque si sangra, pierde sangre, entonces la médula ósea responde liberando, mandando soldaditos inmaduros a la sangre, que serían los reticulocitos. Entonces aquí habría una reticulocitosis elevada y aquí los reticulocitos estarían bajos. Así clasificó la anemia. ¿Cómo les pareció? ¿Bien hasta ahora? Cierto. Bueno, entonces finalmente yo les dije, no todas las células de esta división de generaciones, de 16 generaciones, son viables.
porque algunos, como ven aquí en esta gráfica, mueren. Vean aquí, mueren, ¿sí? ¿Y qué está diciendo en otras palabras? Normalmente el 10 al 15%, o sea, uno de cada 8 de los precursores eritroides, son destruidos antes de pasar a la circulación, sufren fenómenos de apoptosis, y es lo que llamamos nosotros una eritropoyesis ineficaz fisiológica. Esto es fisiológico. Y ocurre por hemólisis dentro de la médula, hemólisis intramedular. ¿Sí? Estos reticulocitos no son este porcentaje de reticulocitos que mueren, no son lo suficientes para liberar bilirrubina y ponernos amarillo. Es cuando este porcentaje aumenta, ¿sí? Cuando hay una hemólisis intramedular elevada, por ejemplo, una anemia megaloblástica, etcétera, ¿sí? Una anemia megaloblástica, estos eritrocitos, muchos de estos eritrocitos van a morir por encima del 15%. Entonces, como ellos liberan bilirrubina y liberan otros elementos formes de esto, pues por eso es que el paciente se va a poner amarillito, ¿sí? En gran parte por eso, ¿sí? Y no olviden esto, que en condiciones normales el vaso puede almacenar eritrocitos maduros, guardarlos como una reserva ante una emergencia, ¿sí? Y entonces ante una emergencia, un sangrado, lo que sea, este vaso se contrae, ¿sí? Y puede liberar eritrocitos hacia la circulación, lo que llamamos reserva de eritrocitos, ¿sí? Y esto no solamente ocurre con los reticulocitos, ocurre también con las plaquetas, ¿sí? Los eritrocitos y las plaquetas se pueden almacenar gran parte en el vaso. Muy bien eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto terminamos la primera parte de esto. Ya a partir del jueves hablamos de la regulación de esta, cómo se regula esta eritropoyesis. Muchachos, les voy a mandar los talleres. Lo que pasa es que ese Word he tenido el trabajo en PowerPoint, he tenido dificultades en tiempo y en esto de pasarlos al PDF. Yo les voy a mandar primero los talleres para que los vayan resolviendo ya. ¿Sí? Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, ¿cuántos asistieron? No me di cuenta. No me di cuenta, no le eché ojo. Pero bueno, vi que algunos asistieron, muchos asistieron, otros no. Pero me decía el doctor David que el promedio de nota fue como bueno, ¿cierto? Como 3,5, promedio de notas. ¿Fue así? ¿Aló? Pues no nos han dado estadísticas, la verdad. Pues promedio como tal no sabemos, doctor. Él me contó que el promedio estuvo como más o menos bueno, como un 3,5. Algunos lo perdieron, sí, y era de esperar, porque pues que yo veo que no todos están asistiendo a esto, y los que no asisten, pues yo les doy un mensaje, esto no entra por ósmosis, ¿sí? Y uno lee algo, así les deje yo conferencia o le deje talleres o todo, pues no es lo mismo que cuando usted estuvo en clase, estuvo escuchando esto. Esto de la educación virtual para mí es una educación híbrida, que todavía no hemos madurado lo suficiente para que sea eficaz y sea lo ideal. Yo sigo sosteniendo, yo soy académico, no hay como la educación presencial, ¿sí? Para mí eso no lo reemplaza nada, ¿sí? Bueno, pero estamos viendo una época muy distinta y por eso pues estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. ¿Les parece? Sí, doctor. Gracias. A ustedes muchas gracias, que tengan un feliz día, ¿sí? Gracias, doctor. Bueno, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, que tengan un feliz día.